Somos un equipo integral en búsqueda de soluciones innovadoras. Somos Richards, Cardinal, Tutcher, Zavala, Seffler. Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión, Pablo Calaza y Yamila Lombardo van a analizar las novedades y los desafíos que introduce el nuevo régimen de teletrabajo en las relaciones laborales. Hola a todos, estamos con Yamila Lombardo, abogada de nuestro equipo de Derecho Laboral, y vamos a conversar hoy sobre el régimen de teletrabajo y las novedades y desafíos que este conlleva. Cuando estábamos a mitad del año pasado con las restricciones más agresivas por COVID-19 en nuestro país, se dictó la ley de teletrabajo, al igual que en otros países de la región, que modificó nuestro régimen de ley de contrato de trabajo. La normativa de teletrabajo regula una práctica que empresas y empleados en nuestro país venían desarrollando hace varios años. Con la pandemia, este modo de trabajar se hizo obligatorio para la continuidad del negocio. Yamila, ¿qué situaciones vino a regular la nueva ley de teletrabajo? Hola Pablo, ¿cómo estás? Para poder identificar cuáles son estas situaciones de teletrabajo, el régimen de teletrabajo nos da 4 pautas. La primera es que la persona preste servicios afuera de la empresa. Puede ser desde su casa o desde un café, pero no puede ser en la empresa ni tampoco en las oficinas de un cliente de la empresa, como sería el caso de empleados tercerizados. Después, para hacer tu trabajo, tiene que usar tecnologías de la información. Esto es básicamente una computadora que se conecte a una red. Por oposición, no van a ser teletrabajadores aquellas personas que se dediquen a oficios o tareas manuales que, si bien las pueden hacer desde fuera de la empresa, no requieren tecnologías de la información. Otro punto es que el teletrabajo tiene que ser regular. Y acá, claro, el teletrabajo puede ser total o parcial, es decir, puede ser que ocupe el 100% de la jornada del trabajador o que quizás algunos días haga teletrabajo, otros días vaya a la empresa. Pero tiene que ser algo constante, algo regular, por contraposición a una situación circunstancial o excepcional que se podría dar en el caso de que, por ejemplo, un empleado pida teletrabajar un día para realizar un trámite. Eso no sería teletrabajo. Y el último elemento es que se considera que el teletrabajo tiene que ser voluntario y para eso tiene que haber un acuerdo por escrito entre el empleador y el trabajador que establezca las condiciones de teletrabajo. Y este acuerdo también nos va a servir para determinar cualquier otra condición que sea de interés para las partes en este contexto de la nueva forma de trabajar. Y también tiene algún desafío, ¿no? Porque en el contexto de pandemia que estamos, hay que ver cómo es la logística para firmar este acuerdo, para lograr que ese acuerdo quede firmado por escrito. Y es una de las cuestiones que las empresas van a tener que empezar a definir en este tiempo. Hay un punto importante que tiene en estos días bastante revuelo. ¿Qué vigencia tiene la norma? ¿Cuándo aplica? ¿En qué casos va a aplicar? Bueno, estos elementos que recién mencionaba, en condiciones normales nos permitirían identificar con claridad a quiénes aplica el teletrabajo y a quiénes no. Pero ¿qué pasa? Estamos en pandemia y lo que le pasó a muchas empresas es que tienen gran cantidad de personas prestando tareas desde la casa, pero que en verdad llegaron a esa situación por la necesidad de evitar contagios y por las restricciones en la capacidad de ocupación de las oficinas. Es decir, son empleados que en el contexto de pandemia y sin otra alternativa posible pasaron a esta forma de trabajo. Por suerte, la resolución 142 del Ministerio de Trabajo vino a aclarar esta cuestión y lo que definió es que aquellas personas que se encuentran trabajando en forma remota, ya sea porque son grupo de riesgo y están dispensadas de ir a las oficinas o porque su empleador decidió que no vayan para tratar de evitar los contagios, no son consideradas teletrabajadores, salvo que se celebre un contrato de teletrabajo por escrito. Como el teletrabajo, decíamos, se entiende que es voluntario, debe haber un contrato de trabajo por escrito. En caso contrario, las personas que no estén yendo a trabajar en el contexto de pandemia no van a ser considerados teletrabajadores. Otro aspecto que es central en esto es, y fue un poco el cuco de cuando salió la normativa del año pasado, es la reversibilidad. Después hubo una reglamentación y esos miedos un poco se disiparon. Recuerdo que antes hablábamos de teletrabajo y pensábamos en un derecho adquirido. ¿En qué consiste esta reversibilidad, Yami? A ver, reversibilidad nos remite a algo que es reversible, es decir, algo que puede volver a un estado anterior.
Entonces, cuando hablamos de reversibilidad, nos referimos al derecho que tiene el teletrabajador de volver a trabajar presencialmente. Y su correlato, que es la obligación del empleador de darle tareas presenciales. Pero claro, puede pasar que después de acordar el teletrabajo, la empresa ya no tenga disponible ese espacio físico para que el trabajador vuelva a la oficina. Entonces, ¿cómo es la dinámica de la reversibilidad? ¿Cómo funciona? El empleado tiene que pedir trabajar presencialmente y tiene que invocar una causa razonable y sobreviniente. Sobreviniente significa posterior a la fecha en que acordó el teletrabajo. El empleador entonces tiene 30 días para darle tareas presenciales o bien manifestar que le resulta imposible darle tareas, pero lo tiene que justificar. Y eventualmente, si esto llega a una situación de conflicto, el que va a evaluar esa justificación o esa imposibilidad es el juez laboral. Y para ello lo que va a tener en cuenta es cuánto tiempo estuvo esta persona teletrabajando. Acá la lógica es que cuanto más tiempo pasa, es menos exigible la reversibilidad. Después, si la empresa no le asigna tareas o no puede justificar una imposibilidad, el empleado puede considerarse despedido y reclamar, en este caso, indemnizaciones derivadas del despido y la duplicación vigente. O bien puede solicitar judicialmente que se le otorguen tareas presenciales. Y acá hay un dato que es importante. Los empleados que teletrabajan desde el primer día de su contratación, es decir, los que son contratados para teletrabajar, no tienen derecho a la reversibilidad. Y esto lleva a que algunas empresas prefieran contratar nuevos empleados para las posiciones que son 100% de teletrabajo. Hay un punto que es central en esta nueva normativa, que es lo que se refiere a herramientas, gastos de conectividad, el reintegro, y a lo cual le prestan mucha atención recursos humanos y también el departamento de finanzas de cada empresa. ¿Qué se prevé en la ley? Bueno, naturalmente hay ciertos gastos que están asociados con el hecho de prestar tareas afuera de la empresa, como por ejemplo las herramientas de trabajo como recién mencionados. El costo de las herramientas de trabajo corre por cuenta del empleador, esto es, el equipamiento, la computadora, la silla, el escritorio, también el software. Entonces, el empleador tiene que, o bien, proveerle las herramientas de trabajo, y en este caso la recomendación siempre es generar un documento donde quede constancia de la entrega de esas herramientas, o bien compensar el uso que tiene el empleado de sus herramientas propias. Lo que es importante acá es que tanto las herramientas como la compensación del uso de las herramientas propias no tiene carácter remunerativo. Es decir, esto no se tiene en cuenta para los aportes y contribuciones de seguridad social, no son considerados al fin de calcular vacaciones, SAC, indemnizaciones, etc. Y después está lo que se conoce como los gastos de conectividad y servicios, que básicamente serían los gastos de internet o luz que también se deberían compensar y que no tienen carácter remunerativo y están exentos del impuesto a las ganancias. Pero quizás lo más interesante es que la ley no exige que se presenten comprobantes. Por eso, algunas empresas están evaluando dar un importe fijo mensual que sea razonable para compensar los gastos de conectividad. Y este tema, si bien es novedoso y al principio generó preocupación porque es un costo adicional que antes no estaba contemplado, pero cuando uno lo analiza y calcula cuánto es en verdad el mayor gasto de conectividad, no parecería que vaya a representar un costo muy significativo y el hecho de que sea sin comprobantes lo hace mucho más fácil a nivel administrativo. Lo que sí es importante en este aspecto que el monto a reintegrar sea razonable, proporcionado, que se consigne en el recibo de sueldo y que se incluya en la declaración jurada de conceptos no remunerativos. Y en este tema del reintegro, los empleados que están teletrabajando por la situación de la pandemia, que no es voluntario, ¿las empresas pueden reintegrarles? ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, para este grupo de empleados, la regla es que si no hay contrato de teletrabajo por escrito, el régimen de teletrabajo no aplica. Por eso, la recomendación es que en caso de que se reintegren gastos de conectividad, se lo haga contra la presentación de comprobantes, es decir, contra la factura del servicio. Y siempre también en un monto razonable y proporcionado al uso que le da el empleado a ese servicio para el trabajo. Hay ciertos aspectos que parecería que el teletrabajo va a ser igual al presencial. Uno de ellos puede ser la jornada, pero la ley vino a traer dos títulos, como ser la desconexión y tareas de cuidado. Ahí tenemos diferencias con el régimen presencial. ¿Qué nos puedes contar, Yami? Bueno, los límites